Hola estimados, estimadas, les dejo entonces esta grabación para esta sesión de la unidad de luz que estamos trabajando nosotros ahora. Estamos concentrados, recuerden, efectivamente, o exclusivamente, perdón, en la parte de luz. Dentro de la sonda entonces estamos trabajando esta sección. Recuerden que la luz, de acuerdo al experimento que yo les dejé la semana, hace un par de semanas, varias semanas atrás, se tiene un comportamiento que es ondulatorio. Ya estamos estudiando entonces ahora la naturaleza de la luz. Vamos a partir por lo más elemental, que es tratar de identificar cómo se comporta la luz en el cotidiano. Y más adelante, en las sesiones siguientes, vamos a ir observando algunas propiedades que tiene la luz que, que nos permiten entender cómo es su naturaleza, cómo se comporta en determinados eh, espacios. ¿Ya? Entonces, esta es la sesión para la guía 3. ¿Ya? Entonces, el objetivo de hoy día es estudiar características de la luz observables en el cotidiano, ¿sí? Y comprender cómo se generan las luces y sombras. Bien, entonces primero vamos a hablar acerca de la luz y los colores. Nosotros vemos distintos colores, ¿cierto?, en los objetos. Este objeto, por ejemplo, de color negro, este POSIT es de color verde, ¿sí? El por qué los objetos tienen un color determinado tiene que ver con una característica eh, propia del material. Sí, o sea, yo podría tener el mismo, no tiene que ver con esto, ¿cierto? Con que sea papel, porque este mismo papel yo lo podría tener tenido otro color, ¿sí? Entonces no nos vamos a concentrar en lo que ocurre químicamente en el material, sino que nos vamos a concentrar en lo que tiene que ver exclusivamente con el color, porque vemos el color determinado de un objeto. Y para ello tenemos que entender un par de cosas. Lo primero es que hay ciertos objetos que emiten luz, ¿sí? Como una ampolleta, como el sol, por ejemplo, son objetos que son emisores de luz. Y estos objetos los vamos a llamar emisores o fuentes de luz, ¿sí? Y eh, el otro caso, en la otra vereda, ¿cierto? Son objetos que reflejan luz. Hay objetos que emiten luz y otros objetos que no. Por ejemplo, este papel no emite luz visible, le vamos a decir. Entonces, si bien no emite luz, yo puedo ver que este objeto se visualiza y tiene un color. Pero si yo apagara esta luz y la que está arriba, yo no podría ver este objeto, ¿sí? Por lo tanto, la razón por la que lo veo es porque refleja la luz de otro lugar, de otra fuente. Refleja la luz de la ampolleta, refleja la luz del sol, ¿sí? Bien, y puede iluminarse. Aquí no puse el detalle de lo que pasaba con los haces de luz en el objeto, pero la idea es que entendamos que los árboles, por ejemplo, nosotros los vemos porque refleja la luz del sol, ¿sí? O de la fuente que lo está iluminando. ¿Bien? Eso es lo principal. Lo segundo es que eh, tiene relación con los colores que vienen del sol, con la luz que viene del sol. Hace no sé, unos 3 siglos más o menos, Newton observó que la luz proveniente del sol, este objeto que nosotros vemos como amarillo, que no les aconsejo no mirar directamente, contiene todos los colores. ¿Sí? O sea, la luz blanca que viene del sol contiene dentro de sí todos los colores. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tomamos esta luz blanca que viene del sol y la desarmamos o la descomponemos, vamos a encontrarnos con todos los colores que nosotros visualizamos, con este verde, con este azul. Entonces, eh, en esa luz blanca están contenidas esos colores en particular, ¿ya? Y por lo tanto la luz blanca es una mezcla de estos colores que están acá. Si nosotros vemos un objeto de color verde, entonces, ¿qué significa eso? Que el objeto está reflejando ese color porque la luz que está llegando a nuestros ojos es la luz de color verde. Por lo tanto, de todos los colores que están llegando al objeto, el único que se refleja es el color verde, ¿sí? Entonces, de alguna manera podríamos decir que el objeto es todo menos verde, ¿sí? Porque está reflejando el único color que no se queda dentro del objeto. Y la otra radiación, todos los otros colores se quedan absorbidos por el material, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, tenemos la luz del sol simplificada por esta imagen que está acá, que está emitiendo la radiación en todos los colores que nosotros vemos, el amarillo, un violeta, un naranjo, un azul y un verde, ¿ya? Y todos esos colores se absorben por la manzana, con excepción del verde, ¿sí? Por lo tanto, nosotros vemos la manzana de color verde porque el único color que se refleja es ese verde que está ahí. El palito de la manzana lo vemos café por la misma razón y así con los distintos objetos. Bien, y ahí vemos la manzana chiquitita. Ahora, el cómo se forman las imágenes, eso cuento otra historia, pero en particular me interesa lo de los colores.
¿bien? Todos los distintos colores que nosotros vemos están asociados con una frecuencia. Recuerden el concepto de frecuencia. Recuerden que la onda, o sea, que la luz, perdón, es un tipo de onda también. Y es un tipo de onda muy particular que nosotros llamamos onda electromagnética, ¿sí? Que es una onda que viaja por el vacío. Recuerden que nosotros vimos clasificaciones de la onda. Es una onda que viaja por el vacío y, por lo tanto, por ser una onda, tiene una cierta cantidad de vibraciones por segundo, ¿ya? Esas vibraciones que nosotros podemos medir con frecuencias están asociadas a cada color. Así como en el sonido, por ejemplo, las distintas formas de vibración o frecuencia, yo las asocio a una nota, o sea, una vibración más baja, una nota más baja, y una frecuencia más grande es una cantidad de oscilaciones más grande por segundo. Con los colores pasa lo mismo, ¿sí? Y resulta que las frecuencias que son más bajas están asociadas al color rojo y las frecuencias que son más altas están asociadas al color violeta. Y aquí entre medio están todas las frecuencias que están asociadas a cada uno de los colores. ¿Bien? Ahora, esta parte que está acá, esta, estos colores que nosotros llevamos acá, son una parte muy pequeña de algo mucho más grande que es el espectro electromagnético, ¿sí? La luz visible, si yo la pudiera graficar, es un pedacito chiquitito, muy pequeñito de algo mucho más grande que es el espectro electromagnético, donde hay otros tipos de ondas electromagnéticas, ¿cierto?, que tienen distintas frecuencias. Nosotros alcanzamos a ver hasta acá solamente, desde el rojo hasta el violeta. Por eso los colores o las radiaciones que están más allá del violeta se le llaman ultravioleta, y las radiaciones que están más abajo del rojo se llaman infrarrojos, porque tienen frecuencias menores que el rojo. Y por lo tanto esos colores no los podemos ver. Ahora, sin embargo, eh, a pesar de ello, si nosotros graficamos esto acá, o sea, aquí está el espectro electromagnético completo, hay frecuencias que son muy muy grandes y por lo tanto son muy peligrosas. Si aquí está la ultravioleta, por ejemplo, que es radiación que está sobre el espectro que nosotros podemos visualizar, nosotros no vemos el ultravioleta. Eh, Están los rayos X, los rayos gamma. Los rayos X, por ejemplo, una mujer embarazada no puede someterse a radiación de este tipo porque es radiación que tiene mucha energía, lo mismo que los rayos gamma son el tipo de radiación más poderosa que existe en el universo. Y hacia el otro lado están las radiaciones con menor frecuencia, infrarrojos, microondas, las mismas microondas donde calentamos la comida, ¿cierto? Y ondas de radio que nos rodean en todo momento, ¿sí? Entonces, en este pedacito chiquitito que está acá, que no está hecho a escala, por supuesto, nosotros encontramos un espacio pequeñito que hace referencia a la radiación visible, a la luz visible, ¿ya? Y por supuesto es lo que nosotros vemos, no significa que todos los animales veamos o vean en este color. Hay animales que ven en los colores ultravioletas porque la identificación o el contraste que hay en ese tipo de radiación es muy distinta a cómo visualizamos nosotros. Nosotros no podemos visualizar o hacer una representación de cómo vemos, porque cualquier representación que hacemos de esos colores la vamos a tener que hacer en colores visibles. No hay forma de ver cómo se ve en el color ultravioleta, ¿sí? Podemos hacer una identificación de cuánta radiación hay, pero no podemos ver cómo se ve, ¿ya? Y hay animales que ven en este color, como algunos insectos, ¿cierto? Las abejas, por ejemplo, ven en radiación ultravioleta, ¿sí? Pero nosotros en particular no lo hacemos, ¿bien? ¿Qué pasa con las luces y sombras entonces? Para tener luces y sombras tenemos que tener, por ejemplo, por supuesto, un objeto que genere luz y un objeto que obstaculice el paso de esa luz, ¿sí? Hay que tener claro para entender cómo se generan las luces y sombras dos cosas. Primero, que un cuerpo que emite luz emite radiación en todas direcciones, de todas partes. Aquí yo puse la ampolleta como fuente de luz, ¿cierto? Pero en realidad en cada parte de esta ampolleta se está emitiendo radiación, ¿ya? Y eso es la fuente de luz. Y lo segundo que tenemos que tener claro es que los haces de luz viajan en línea recta, ¿sí? Si no fuera así, yo podría ver detrás de una pared, ¿cierto? Porque la luz doblaría, pero eso no pasa. Todos los haces de luz están viajando en línea recta. Entonces entendamos ahora o visualicemos ahora qué es lo que pasa con, este, con la generación de luces y sombras. ¿Ya? Tenemos entonces este ejemplo, más o menos trata de explicar qué es lo que pasa o pasaría si yo tuviera una pantalla acá, por ejemplo, que, que pudiera recibir la luz y la sombra. Tengo el objeto aquí en este caso que es la fuente
y la Tierra, que está representando el objeto que obstaculiza el paso de la luz hacia el otro lado. Voy a hacer un dibujo un poco con muchas imágenes, con muchos haces de luz, y después voy a simplificar esa imagen porque la imagen que ustedes van a encontrar en internet cuando busquen luces y sombras está muy, muy, muy simplificada y puede que no se entienda el porqué de esa imagen. Pero voy a explicarles aquí entonces qué es lo que pasa de manera general con cada uno de los haces que parte de esta acá. Esta fuente que está acá emite luz desde cada uno de estos puntos. Entonces, estudiar qué es lo que pasa en cada uno de los haces que aparece ahí es una tarea un poco compleja. Entonces, voy a centrarme en dos puntos que son los extremos de este objeto, que es donde más arriba pueden salir luz, y la parte más abajo, que es donde más abajo puede salir luz. ¿Ya? Entonces, de la parte más arriba salen infinitos haces de luz en infinitas direcciones, y llega un punto en donde no puede atravesar este objeto que está aquí, que es la Tierra, ¿cierto? Por lo tanto, se forma una sombra acá. Y esta sombra que se está formando aquí, que es negra, tiene la forma eh, de los haces que no alcanzan a pasar, ¿sí? Este es el primero que llega hasta arriba y este es el último que llega hasta abajo. Por lo tanto, aquí entre medio hay sombra. Bien. Ahora, desde la parte de abajo yo puedo hacer el mismo ejercicio, me voy a quedar con estos haces que están acá. Puedo hacer el mismo ejercicio de la emisión de esos haces de luz, ¿sí? Pero me doy cuenta que ahora estos haces que están acá se interfieren e iluminan una parte que antes estaba oscura, ¿sí? Por lo tanto, aquí va a haber un poco de oscuridad, pero no va a ser una oscuridad total y tampoco va a ser una zona completamente clara, porque no está recibiendo todos los haces, sino que está recibiendo solamente los haces que vienen de aquí abajo, pero los de aquí arriba no los está recibiendo. Por lo tanto, es una sombra más o menos oscura y no es completamente oscura como la que está acá. Esta zona que está aquí en el medio es completamente oscura porque no llega ningún haz de luz, ¿ya? Esa zona que está ahí, esa zona oscura, es la que nosotros vamos a llamar umbra, ¿sí? Que significa sombra. ¿Ya? Vamos a esperar que termine de cargar esta cosa que se pegó, parece. Ah, está. Se me había olvidado que tenía esa parte de animación. Ya, esa zona que está ahí, nosotros la llamamos umbra. Y la zona donde se ve como una sombra media tenue, ¿sí? Es lo que nosotros vamos a llamar penumbra. ¿Ya? Entonces, de manera simple, lo que ustedes van a encontrar en internet o en textos de estudio es cómo generar estas zonas de umbra y penumbra, que es de la siguiente manera. Voy a colocar en la parte de arriba unas de luz que pasa por arriba y otro que pasa por abajo, y desde la parte de abajo hago lo mismo. ¿Ya? Entonces, en esta zona que está acá, donde se intersectan esos dos puntos, no se intersectan necesariamente, tengo la zona de umbra, y en todo lo que está aquí arriba alrededor de esto, tengo la zona de penumbra. ¿Ya? Esa es la forma más simple de hacer un gráfico, una representación gráfica de cómo se forman las umbras y penumbras. ¿Ya? Yo podría preguntarme ahora entonces, ¿qué es lo que pasa si yo muevo el objeto? ¿Qué pasa si yo muevo el objeto hacia el lugar donde se genera la sombra? O si lo alejo, si lo acerco. Pero también podría preguntarme qué es lo que pasa si la fuente de luz le muevo. Si muevo la fuente de luz hacia la derecha o hacia la izquierda. Y es una pregunta que pueden analizar ustedes tratando de tirar líneas en distintas direcciones. ¿Bien? Por último, entonces, ¿qué más sabemos acerca de la luz? Sabemos que tiene una velocidad constante. O sea, si nosotros intentamos medir la velocidad de la luz, como se hizo en algún momento, ¿cierto? Que es, no sé, me paro en un cerro y alguien apunta con una luz y yo mido cuánto tarda en llegar al otro lado, no sirve absolutamente de nada. ¿Sí? Este experimento se hizo en algún momento, pero lo único que se medía era el reflejo de la persona. ¿Sí? La velocidad de la luz es gigantesca, es enorme. ¿Sí? De hecho, es tan rápida que si yo pudiera medir o viajar a la velocidad de la luz alrededor de la Tierra, daría 8 vueltas a la Tierra en un segundo, más o menos. O sea, es una velocidad gigantesca. Pero es finita. Es muy, muy grande, pero es finita, no es instantánea. ¿Sí? O sea, las luces que yo estoy viendo de las estrellas no son luces de hoy día, luces de hace millones de años que se emitieron desde la estrella. Por lo tanto, cuando yo miro una estrella, estoy mirando el pasado. Por eso se dice que mientras más lejos pueda haber en el universo, más en el pasado voy a estar mirando, porque voy a estar mirando estrellas muy antiguas, donde la luz ha viajado durante muchos años para llegar a la Tierra. Bien. Y por lo tanto, como la luz visible es un tipo particular de radiación electromagnética,
Yo puedo decir que todas las ondas electromagnéticas, las ondas de radio, los rayos gamma, la radiación visible o la luz visible, son ondas que viajan a 300.000 kilómetros por segundo, más o menos. Es 299.000 y tanto, pero aproximemos a 300.000 kilómetros por segundo. Bien, eso por ahora, estimados. Ya es bastante simple, bastante corto lo que estamos trabajando. Estamos abriendo paso a lo que tiene que ver con la naturaleza de la luz, así es que lean un poco más de esto. La historia que tiene que ver con la luz es re interesante. Si tienen dudas, pregunten. Les dejo la guía entonces para que trabajen en ella. Que tengan un buen fin de semana y una buena semana la próxima semana. Un abrazo para todos.